Bien, ahora vamos a resolver los ejercicios que se encuentran en este libro rojo de física de la editorial Lumbreras, ¿no? Vamos a empezar resolviendo los ejercicios que también están resueltos en este libro. ¿Con qué finalidad? Siempre el alumno lo primero que tiene que hacer es imitar a los libros, imitar la solución de los maestros del colegio, de las academias, etc. Siempre lo primero es imitar y almacenar todo el conocimiento, ¿no? Toda la experiencia que plasman en los libros o los maestros que nos hemos encontrado en el colegio o en las diversas academias, ¿no? Entonces, en base a ese conocimiento que uno va adquiriendo a través del tiempo, recién con la práctica empieza a salir nuestro propio estilo, ¿no? Nuestra manera de abordar cada ejercicio, ¿no? Eso es lo bueno de las matemáticas, de la física, ¿no? No hay una sola manera de resolverlo. Hay diferentes caminos, diferentes interpretaciones, diferentes formas de abordar un ejercicio. Entonces, eso es lo que voy a plasmar en estos ejercicios de este libro. Primero los resueltos, luego vamos a enfrentarnos a los problemas propuestos, ¿no?, de este libro, que ya tiene mayor nivel, obviamente, ¿no? Pero todo el conocimiento que hemos adquirido en los ya más de 20 ejercicios que hemos resuelto, también del libro de física de la editorial Lumbreras, pero el libro de color azul, y también los ejercicios de la Academia Bonex, ¿no? Y entonces ahora todo ese conocimiento vamos a tener que plasmarlo, y también, muy importante, ¿no?, todo lo estamos haciendo en base a nuestra teoría, ¿no? La teoría no cambia, es la misma. Lo que cambia tal vez de maestro, de profesor, de libro, es la manera como interpreta, cómo resuelven los ejercicios, nada más. Pero la teoría es universal. Bien, en ese sentido vamos a resolver, a ver, el primer problema, donde nos dicen: sobre un clavo incrustado en un plano inclinado actúan dos fuerzas que se representan mediante los vectores F1 y F2. Si su resultante está en la vertical y F2 igual a 30 newton, determine los módulos de las componentes de F1 en la dirección paralela y perpendicular al plano inclinado. Bien, entonces tenemos un plano inclinado y nos habla de vertical, que la resultante está en la vertical. Entonces eso me conlleva a trazar un sistema de referencia, ¿no? Entonces voy a trazar el eje horizontal, ahí está, y también voy a trazar el eje vertical, ¿no?, porque nos habla de ese eje, ¿no?, el eje vertical. Entonces, para mí, este es el eje de las abscisas, o también horizontal, y este, el eje de las 10, o vertical. Bien, entonces, me están dando un dato muy importante, ¿no?, que el módulo de este vector es 30. Entonces, lo voy a anotar aquí en el mismo gráfico, 30 newton. No lo voy a anotar las unidades para no saturar el dibujo, pero sabemos que su módulo es 30 newton. Bien, y nos está dando un dato muy importante por acá, ¿no?, que tenemos que resaltar, que la resultante es vertical, ¿no? Ahí está, ese dato. Entonces, yo ya tengo un vector en el eje horizontal. El problema es el F1. Tendría que descomponer este vector para poder hacer cumplir que la resultante está en la vertical. Entonces, rápidamente, a ver, hacemos eso, ¿no? Vamos a descomponer este vector en una componente horizontal y en una componente vertical, ¿no? Bueno, a mí me interesa la horizontal, ¿no? ¿Y por qué?
Porque para que este vector o la resultante de estos dos vectores esté en la vertical, entonces los vectores horizontales se tienen que anular. Aunque el gráfico no está a proporción, este vector que estoy trazando de rojo tiene que tener el mismo módulo que este otro vector, ¿no? O sea, tienen que ser opuestos. Este vector tiene que ser 30 entonces. ¿Por qué? Porque la resultante está en la vertical, está aquí. Entonces estos dos vectores se anulan entre ellos. Se anulan. Pero ¿para qué me sirve este dato? Para poder calcular el módulo de F1. Tenemos aquí un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. El F1 está a 60 grados, pero respecto a la horizontal. Entonces, en este pequeño triángulo, por acá, tengo datos importantes, ¿no? ¿Cuáles? Que el módulo de este vector es 30. Yo tengo un ángulo, obviamente este es 90, 60 y el que está por aquí es 30. Entonces, por el conocimiento de trigonometría, este triángulo notable, sabemos que el cateto que se opone a 30, con ese valor, para hallar la hipotenusa simplemente es el doble. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Vemos que el opuesto al ángulo de 30 también es 30 newton, ¿no? Entonces el módulo de F1 tiene que ser el doble, 60. Y acá lo notamos. F1 tiene como módulo igual a 60, y acá sí lo ponemos, ¿no? Newton. 60 newton. Por esta relación nada más. Y para eso nada más me sirve este dato de la vertical, ¿no? Que la resultante está en la vertical. Anulo estos vectores, pero este módulo me sirve para calcular el módulo de este vector F1. Y casualmente con este módulo ahora sí me voy a concentrar en la pregunta, ¿no? Determine los módulos de las componentes F1, que ahora conozco su módulo, en la dirección paralela y perpendicular al plano inclinado. Por lo tanto, ahora eso me obliga a trazar un nuevo sistema de referencia. Lo voy a trazar con otro color, con este color de rojo. Ahora el sistema de referencia, este de acá va a ser X, pero no está X, sino X'. Y vamos a trazar una perpendicular. Ahí está. Entonces ese eje va a ser el eje Y, pero Y'. Es como si estos ejes hayan rotado, ¿no? Un cierto ángulo. ¿Cuánto? 23. Bien, entonces ya tengo los nuevos ejes. Y me está diciendo, tienes que descomponer. Vamos a descomponer, a ver, este vector F1 ya en estos nuevos ejes, ¿no? Y entonces voy a proyectar. A ver, vamos a proyectar. Ahí está. Tanto al eje X como al eje Y. Estamos proyectando entonces. Y ahora sí voy a trazar las proyecciones, ¿no? A ver, voy a trazar con este color las proyecciones. Ahí está el vector, ese de ahí. Es lo que me está preguntando, ¿no? La componente de esa proyección. Cuando hablo de componente es el módulo.
La proyección es el vector en sí, ¿no? Ahí está la proyección. Y me está preguntando las componentes o los módulos de las componentes, ¿no? Bien, entonces ahora nos tenemos que concentrar ya en este triángulo, ¿no? Tengo la hipotenusa o el módulo del vector F1 y me está pidiendo estas componentes. Y entonces me voy a concentrar por acá, en este nuevo triángulo. Obviamente, este es 90. Siempre cuando proyectamos en 90. Bien, ¿qué faltaría? El ángulo, ¿no? ¿A qué va a ser igual este ángulo? Yo sé que todo respecto a la horizontal, este vector F1 mide 60 grados. Pero acá tengo un dato muy importante, ¿no? Por ángulos correspondientes, este ángulo también es 23. Entonces lo que estoy buscando sería 60 menos 23, ¿no? Que sería 37. Entonces todo ese ángulo sería 37. Un ángulo o un triángulo notable. Estamos observando un triángulo notable, donde los lados de este triángulo notable son como, ¿no? Al 37 se lo pone, es como a 3, ¿no? El otro cateto es como a 4 y la hipotenusa siempre es como a 5. Pero también nos podemos dar cuenta que ya tenemos el módulo y que este 5 debo multiplicar por 12 para llegar a 60, ¿no? 5 por 12 es 60, ¿no? Entonces tenemos esta constante de proporcionalidad, ¿no? Todos le multiplicamos por 12 y aquí también por 12, con lo cual ya tenemos nuestras componentes o los módulos, ¿no? Finalmente podríamos ya concluir que F o la componente de F1 en el eje X' va a ser igual, ¿no? A ver, en el eje X' sería esta componente, ¿no? 4 por 12, 48, ¿no? 48 newton. Ahora la otra componente que nos está pidiendo es esta. Entonces sería la componente de F1 en Y' va a ser igual. Este valor le corresponde a este módulo, ¿no? 3 por 12, 36 newton. Bien, entonces de esa manera estamos dando solución al primer problema de este libro famoso, Física, de la editorial Lumbreras, ¿no? Bien, entonces es así que iniciamos con el estudio, pues, de todos los ejercicios que contienen este libro, pero en base a nuestra propia teoría, ¿no? Y estamos resolviendo con nuestro estilo, nuestra forma de enfocar los ejercicios, ¿no? Yo espero que también sea un aporte para todos los alumnos que han iniciado o están estudiando, pues, este maravilloso curso de física.